Hola amigos de Filosofía Apuntes, estamos en nuestra nueva grabación, seguimos con Platón. Este tema es sobre lisis o de la amistad. Cualquiera de los dos títulos tiene esto. Por lo tanto, aquí se va a hablar justamente de la amistad. Eh, Sócrates aborda este concepto obviamente desde su origen, desde una cuestión lógica, ¿no es cierto? Trata de encajar varios conceptos con el concepto de amistad, pero no solamente se va a hablar de amistad, sino que también se va a hablar de los padres, ¿ya? El rol que tienen los padres, también se va a hablar de los enemigos, ¿ya? Por lo tanto, es un texto bien pequeño, pero a la vez es muy completo. Es chico si ustedes lo ven en las obras completas de Platón, de cualquier libro, o si lo ven, digamos, en una sola unidad, van a ver que el libro no debe tener más de 50 páginas, quizás muy pequeño, muy pequeño. Y el tema de la amistad, ¿no es cierto?, que ha sido importante. Uno podría pensar que la amistad hablada en tiempos antes de Cristo no es la misma amistad que se tiene ahora o el mismo concepto que se tiene ahora. Bueno, en efecto sí podríamos acordar que es vista de distinta manera la amistad hoy en día, no cabe duda. Sin embargo, hay aspectos esenciales que se ven en este libro que hay que considerar en el momento de la amistad. Por lo tanto, este libro, no por ser antiguo, no es transversal a la época moderna. Al contrario, es tremendamente fundamental. Nos ayuda a entender un poco más la amistad. Pero hay un pequeño detalle con este libro. Hay solamente un detalle que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este libro. Lamentablemente, es un detalle lamentable, pero lo van a ver, bueno, en realidad al final del libro lo van a ver que es un detalle lamentable, pero después, ¿no es cierto?, otros filósofos se van a encargar de seguir este concepto que es tan profundo. Así que esto no es definitivo, digamos, ¿ya? Sin más que hablar, entonces vamos allá. Bueno, y podemos ver como introducción esta imagen de la antigua Grecia, una imagen de alfarería, por cierto, donde está Aquiles y Patroclo. Recordemos que Aquiles y Patroclo eran los personajes de la Ilíada de Homero, ¿no es cierto? Se considera el primer libro o el primer relato más bien que hizo Homero, ¿no es cierto? Y tenemos a estos dos amigos inseparables que eran Aquiles y Patroclo. Aquiles en esta imagen, de hecho, le está haciendo una especie de curación, una especie de venda a Patroclo después de alguna batalla. Podemos ver que trata de no es cierto? Trata de no mirar la venda y la sangre para que su compañero, ¿no es cierto?, no note que está horrorizado. Pero bueno, una imagen que, por cierto, comprende, ¿no es cierto?, la amistad fiel que se tenían el uno al otro. Y de paso, ¿no es cierto?, les aconsejo que cuando vayan leyendo filosofía también lean sobre la cultura de la antigua Grecia, por sobre todo a Homero, que son digamos, los primeros libros de introducción a la filosofía griega. Bueno, vamos con el libro entonces. Sócrates, ¿no es cierto?, se dirigía al Liceo y en su camino se encuentra con Hipótales y Ctesipos. Ambos le dicen a Sócrates que lo acompaña a una palestra. Una palestra, bueno, nosotros siempre, por lo menos los chilenos, siempre decimos la palabra palestra, porque palestra quiere decir algo que se va a discutir, algo que se va a hablar, ¿no es cierto? Él sacó un tema a la palestra, él sacó esto a la palestra. La palestra en realidad era una especie de gimnasio donde se enfrentaban, ¿no es cierto?, los hombres, los unos contra los otros, ¿ya? Era una especie de, por decirlo de alguna manera, un coliseo, pero esto, ¿no es cierto?, era de la antigua Grecia. Entonces ambos, Hipótales y Ctesipos, le dicen a Sócrates que lo acompañe, ¿no es cierto?, a compartir una conversación con otros jóvenes.
Hipótales le dice a Sócrates que quien los dirige es Micos, ¿no es cierto? Otro amigo, quien siempre ha elogiado a Sócrates. Bueno, Sócrates finalmente acepta la invitación y se van a dicho lugar. En el camino, Sócrates descubre que Hipótales está enamorado de Lisis, ¿no es cierto? El personaje del que vamos a hablar ahora, debido a que éste le dedica versos. Sócrates acepta ayudar a Hipótales, se acerca a Lisis y este se encuentra además con su amigo íntimo que es Menexenos, quien de hecho Sócrates también hace una obra. Y Menexenos, ¿no es cierto?, está al lado de Lisis. Por lo tanto, Sócrates, ¿no es cierto?, se comienza a acercar a Lisis. Y empiezan a hablar sobre el tema de la esclavitud. Y fíjense cómo comienza Sócrates. Sócrates le dice a Lisis que sus padres lo deben amar mucho debido a las riquezas que posee. Lisis afirma que sus padres lo quieren mucho, ya que lo colman de riquezas y siempre quieren lo mejor para él. Por otro lado, también afirma que es una desdicha vivir en la esclavitud y sin libertad. Sin embargo, Sócrates, al preguntarle si sus padres le permitirían subir al carro de su padre, ellos responderían negativamente. O sea, Lisis ni hablar, no se podría subir al carro del padre. Incluso responderían negativamente si Lisis solo quisiera cabalgar una mula. Por lo tanto, a Lisis no lo dejan. Y es por eso que de alguna manera se siente como si fuera un esclavo Lisis. Lisis le dice a Sócrates que el carro solo lo podría manejar el cochero porque a él le pagan por hacerlo. En el caso de la mula, quien castiga al animal es el muletero, quien por cierto, Lisis lo llama esclavo. Luego le pregunta a Lisis si por lo menos se puede gobernar a sí mismo, pero le responde que no, ya que es el pedagogo quien gobierna a Lisis, quien además sería otro esclavo. Por lo tanto, pareciera ser que Lisis, a pesar de tener al cochero, al muletero y al pedagogo, él se siente esclavo de todas maneras. Entonces Sócrates recalca que es inaudito que un hombre libre tenga que obedecer a los esclavos. Por otra parte, la madre tampoco le deja tocar ninguna de sus cosas. Por lo tanto, esta es la primera parte, cuando Lisis se siente como un esclavo, a pesar de ser un hombre libre, se siente como esclavo porque no puede utilizar nada, porque no puede usar nada, no le dejan usar nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá está la segunda parte. ¿Dónde está la libertad y la confianza en los padres? Lisis responde que quizás sus padres no le dejen ejercer su libertad debido a su corta edad, pero Sócrates le dice que esto no sería razón suficiente para coartar su libertad. Si tuviera que escribir, escribiría con su propia letra. Si tuviera que tensar la lira, lo haría por sus propios medios sin la necesidad de sus padres. Por lo tanto, Lisis será capaz de ejercer su libertad cuando éste sea más hábil que sus padres en dichas materias. No solo los padres serían los que confiarían sus asuntos a Lisis, por supuesto, sino que también sería el vecino y los ciudadanos de otras ciudades quienes le pedirían hacer otros asuntos. En efecto, lo que quiere decir Sócrates es que si Lisis se vuelve un experto en los temas, ¿no es cierto?, en las habilidades y en cada una de las cosas, sus padres lo dejarían, ¿no es cierto?, que lo hiciera. Finalmente se quiere decir con esto que una vez que comprendamos el desarrollo de un arte en específico, seríamos libres para hacerlo sin las limitaciones de los demás. En cambio, si somos ignorantes en alguna ciencia, tendríamos que estar al servicio de los demás y por lo tanto ahí seríamos esclavos. Por lo tanto, ahí está la solución de Lisis. Lisis, ¿no es cierto?, tendría que ser un experto en todas estas materias para no ser esclavo de nadie. ¿Ya? Luego pasamos a otro tema que es el de los amigos y los enemigos, que es el tema central de Lisis, por cierto. Si somos sabios, se nos acercarán amigos, y al contrario, si somos ignorantes, no se nos acercará nadie. Lisis asume
que no se puede estar orgulloso de ser ignorante y que aún necesita de maestros para que pueda aprender algunas cosas. Sócrates quiere explicar este mismo concepto a Menexeno, amigo íntimo de Lisis. La pregunta es algo complicada. ¿Quién es el amigo, el que ama o el que es amado? Menexeno reconoce que le es imposible contestar. Voy a repetir la pregunta. ¿Quién es el amigo, el que ama o el que es amado? Sócrates le pregunta que si por el solo hecho de que solo uno de ellos ama, entonces serían los dos amigos. Solamente que uno amara, entonces ya serían los dos amigos. Menexeno responde afirmativamente, pero Sócrates luego le comenta lo duro que es un amor que no es correspondido. En efecto, si yo soy amigo de alguien, me considero amigo de alguien, inmediatamente ya deberíamos ser amigos porque a la otra parte también de alguna manera le conviene ser amigo. Sin embargo, aceptan por el momento esta primera hipótesis, aunque el amado no sea correspondido. Por lo tanto, el amigo es el que es amado, no el que ama. Y enemigo es aquel a quien se detesta, no quien detesta. No obstante, si se sigue esta hipótesis, veremos que el que es amado sería amigo de quien es detestado. Seríamos amigos de nuestros enemigos. Por lo tanto, no se puede concluir la amistad con esta hipótesis. ¿Se dan cuenta? El amigo se supone que es el que es amado, ¿no es cierto? El que yo amo es mi amigo, no el que ama. El amado es el amigo y enemigo es aquel a quien se detesta, no es quien detesta. Sin embargo, el que es amado sería amigo de quien es detestado. Ese es el problema. Seríamos amigos de nuestros enemigos, en ese sentido. Luego viene el tema de los semejantes. Al no poder llegar a un buen razonamiento con la hipótesis anterior, Sócrates decide explorar el asunto desde otra perspectiva. Comienza considerando las máximas de los poetas, quienes dicen que lo semejante siempre está con lo semejante. Parece que esta afirmación está, ¿no es cierto?, en el banquete, ¿se acuerdan? Que lo semejante iba con lo semejante. Eso ya lo habíamos visto, de hecho, en el libro anterior a este. En el caso de los enemigos, si un enemigo comete injusticia a otro enemigo, no podrían ser enemigos. Entonces, los malos no podrían ser semejantes entre sí. Por cierto, porque un enemigo con otro enemigo son amigos. Un amigo con otro amigo son amigos. Por lo tanto, se buscan las semejanzas, ¿no es cierto? Están los amigos con los amigos y los enemigos con los enemigos. Por lo tanto, hay una especie de unión, ¿no es cierto?, de semejanzas. Yo me junto con los que son amigos míos y los enemigos se van a juntar con los que él estima enemigos, amigos, ¿no es cierto? Pero entre ellos van a ser enemigos con respecto a los otros. Como conclusión de esta segunda hipótesis, los buenos pueden ser siempre amigos y conocen la amistad, pero los malos nunca pueden serlo entre sí y no conocen la amistad. Pero Sócrates plantea una duda. Si lo semejante es amigo de lo semejante, ¿cómo pueden procurarse un bien o un mal si los dos son iguales? ¿Cómo pueden sacar provecho el uno del otro si los dos son semejantes? Si no lo hay, no podría ser amistad, porque sin provecho la amistad no es nada, chiquillos. Es decir, si yo tengo un amigo y ese amigo a mí no me reporta, a pesar de que somos semejantes, ¿no es cierto? Pero si ese amigo a mí no me reporta ninguna utilidad, ningún provecho, esa amistad no es nada, no es nada. Entonces, lo semejante no puede ser amigo de lo semejante. Y si el bueno es amigo del bueno, es solamente porque es bueno. Pero si el bueno puede satisfacerse a sí mismo, ¿por qué va a necesitar a otro bueno? ¿Podrá amar el bueno lo que es inútil? Evidentemente que no. Y el que no ama a su amigo no puede tener una amistad. Finalmente, la segunda hipótesis, que proviene de los poetas, resultaría ser inconsistente para explicar la amistad. Luego tenemos los contrarios. A ver si nos funciona esto
con los contrarios, porque ya dijimos que los semejantes, alguien semejante a mí no me reporta ninguna utilidad, por lo tanto tenemos que ver los contrarios, a ver si esta hipótesis puede servir. Sócrates le pide a Lisis que también analice la siguiente hipótesis. Cuando se piensa en los contrarios, podemos ver que el débil se hace amigo del fuerte, el enfermo del médico, el ignorante al sabio. Es decir, todos buscan a su contrario y no a su semejante. Por lo tanto, lo contrario sí sería amigo de lo contrario. Esto es como lo que se dice, ¿no es cierto? Estas frases, por ejemplo, de que los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Están siguiendo una especie de hipótesis con esto. No obstante, si los contrarios son amigos de los contrarios, ¿cómo podría ser el bueno amigo del malo entonces? Por lo tanto, la tercera hipótesis también quedaría eclipsada por la inconsistencia de los contrarios. En efecto, es ridículo que el amigo sea amigo del enemigo, ¿no es cierto? Los tres géneros. Ahora tratan de analizar el problema de la siguiente manera. Sócrates dice que existen tres tipos de género: lo bueno, lo malo y lo que no participa de ninguna de estas dos, que es amigo de lo bueno y de lo bello. Siguiendo el razonamiento anterior, lo bueno no es amigo de lo bueno y lo malo no puede ser amigo de lo malo, pero este tercer género es solamente amigo de lo bueno, puesto que nada puede ser amigo de lo malo. Eso es muy cierto. Nada puede ser amigo de lo malo, pero este tercer género es amigo de lo bueno. A modo de ejemplo, un cuerpo sano no necesita ni del médico ni de auxilios, puesto que la salud ya la tiene. Un cuerpo sano, ¿no es cierto?, no necesita salud y ya está sano. En cambio, el enfermo es amigo del médico en cuanto lo necesita para curar su enfermedad. El cuerpo, por lo tanto, sería un intermedio entre lo bueno y lo malo. La enfermedad, ¿no es cierto?, es algo malo. El médico o la medicina, ¿no es cierto?, es algo bueno. Y el cuerpo está entre medio de los dos. Puede ser que el cuerpo afectado por la enfermedad busque el bien para sanarse, es decir, lo que no es ni bueno ni malo, el cuerpo, es amigo de lo bueno, el médico, cuando es aquejado por una enfermedad, lo malo. También puede pasar que cuando lo que está entre lo bueno y lo malo esté afectado por algo malo, continúe siendo malo. Aquí Sócrates introduce el concepto de accidente. Accidente, que un concepto que, imagínense, lo vamos a ver después, lo vamos a ver con Aristóteles, en su libro de Metafísica, y más previamente en Categorías, ¿no es cierto?, en el Organón, pero ya vamos a ir a eso. Introduce el concepto de accidente, que tiene como significado las cosas que están en un cuerpo o en una entidad solamente por apariencia. Por ejemplo, si una piedra llegase a ser teñida por un color, accidente, que no le es propio, el rojo por ejemplo, su color verdadero seguirá siendo el gris o el plomo. Por lo tanto, Sócrates dice que hay accidentes que pueden cambiar la esencia de un objeto, como hay otros que no. Por lo tanto, lo que no es bueno ni malo puede llegar a convertirse en malo, como también puede llegar a convertirse en bueno a pesar del mal. Así, el amigo estaría en medio de lo bueno y lo malo y es llevado al bien gracias a la presencia del mal. Es decir, cuando el amigo que está entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?, nota la presencia del mal, inmediatamente se va a lo bueno, porque nadie puede ser amigo de lo malo. Y finalmente tenemos, bueno, no finalmente, todavía nos queda un poco, pero tenemos esta parte: ¿por qué somos amigos? Lisis y Menexenos asienten las ideas de Sócrates con aprobación y agradecimiento. Sin embargo, Sócrates confiesa que todo el discurso anterior pueda no ser más que una ilusión. ¿Se es amigo de algo o se es amigo porque sí, sin serlo de cosa determinada? Lisis responde que de una cosa y además con una razón y un fin dentro de esta amistad. O sea, Lisis dice que hay una razón, dice que hay un fin para tener una amistad. Pero bueno, Lisis y Menexenos, sin saber a dónde quiere llegar Sócrates, les da un ejemplo aún más claro.
Tomemos como ejemplo al mismo cuerpo enfermo. Este sería amigo del médico, el cuerpo enfermo, puesto que su enfermedad y el deseo de curarse lo lleva a ser amigo del médico. Sabemos que la enfermedad es un mal y la salud un bien. En otras palabras, la salud es nuestra amiga y la enfermedad es nuestra enemiga totalmente. La medicina es amada por la salud que procura. No obstante, pareciera ser que esta amistad se logra solo para alcanzar fines alternativos. Se desea la medicina porque se desea la salud. Se desea la salud para desear otras cosas y así sucesivamente. Entonces, tendríamos que decir que la amistad se logra no por el deseo de poseer una cosa, sino que por el hecho de lograr un fin con determinada cosa. Por lo tanto, pareciera que no es el fin, ¿no es cierto?, la amistad, sino que con la amistad yo quiero llegar a otro fin, más allá que la amistad. Pareciera ser que hay un interés siempre. Luego tenemos otra parte, ¿no es cierto?, que es la necesidad del mal en el bien. Si seguimos esta lógica, el bien solo se puede conocer y puede ser amado por causa del mal. Esto se debe a que si no padecemos de ningún mal, el bien nos sería totalmente inútil. Por lo tanto, se necesitaría de un enemigo para establecer el concepto de amistad entre los hombres. Interesante. Menexenos, sin embargo, no queda muy convencido con este razonamiento, pero Sócrates se empeña en defender su argumento diciendo que no hay otra forma en que el cuerpo pueda conocer el bien si no hay un mal. Es cierto que a veces el hambre y la sed conducen al mal, en efecto, y en casos, ¿no es cierto?, a veces también viene el beneficio, pero esto no necesariamente suprimiría los deseos de estar de mejor salud. Si el mal no fuera la causa de la amistad, ninguna amistad podría existir, puesto que si se suprime la causa de cierto elemento, también se suprime su efecto. Por lo tanto, pareciera que el mal, comprender el mal, es necesario para comprender la amistad y para acercarse a ella también. Sócrates propone una nueva causa de la amistad en el proceso. Admite que la verdadera causa de la amistad es el deseo del ser amado. Para resumirlo de manera más clara, lo haremos de la siguiente forma. Vayan anotando. 1. El que desea, desea lo que le falta. El que desea, desea lo que le falta. 2. El que carece de algo es amigo de lo que le falta. El que carece de algo es amigo de lo que le falta. 3. Entonces la conveniencia sería la verdadera causa de la amistad. Entonces la conveniencia sería la verdadera causa de la amistad. Ahora sí, Menexenos y Lysis quedan más satisfechos con la solución dada por Sócrates. Por lo tanto, la amistad sería una especie de atracción y conveniencia hacia la otra persona. Sócrates dice que si la semejanza difiere de la conveniencia, no podría haber mayor problema. Pero si son iguales, entonces no podrían sustentar su hipótesis. No podrían sustentar la hipótesis de que lo semejante no puede ser amigo de lo semejante, puesto que sería inútil. Por lo tanto, la conveniencia, ¿no es cierto? Aquí hay otro problema, eso está diciendo Sócrates, que la conveniencia es igual, ¿no es cierto? Entonces no podría sustentarse la hipótesis de que lo semejante no puede ser amigo de lo semejante, puesto que sería inútil. Sería inútil que yo tuviera una amistad igual que la mía y una conveniencia igual que la otra, porque no tendría ningún fin, digamos, no habría más conveniencia, por decirlo de alguna manera, redundantemente. Por lo tanto, siguen, ¿no es cierto?, sin poder solucionar esto del tema de la amistad, cómo es uno amigo del otro. Y es lamentable, porque Menexenos dice a Sócrates que no pueden permanecer más tiempo donde están, ya que sus respectivos pedagogos los llaman para asistir a clases. Y puesto que les deben obediencia,
Sócrates confiesa lamentarse sobre la situación porque no pudo alcanzarse una conclusión en este tópico. Bueno, esa era la sorpresa que les quería decir, ¿no es cierto? Que en realidad no se alcanzaba un concepto de amistad en este libro. Pero ¿qué conclusión podríamos sacar de un libro que en sí no logró ser concluido? Difícil es establecer qué concepto podemos extraer de esta obra, sin duda. Quedará en la retina uno de los textos más antiguos que hablan de la amistad. En mi opinión, aceptaría la hipótesis de que el mal es necesario para que la amistad surja. Por otro lado, es cierto que es más apropiado que deba existir una conveniencia o atracción en la amistad. En fin, ya veremos por otros filósofos qué es la amistad. Quién sabe, quizás otros filósofos puedan seguir el concepto y desarrollarlo en su totalidad, porque pareciera ser que Platón de aquí ya no desarrolla el concepto. Así que este es uno de los pocos libros con el que nos quedaremos en cuanto a la amistad. Por cierto, recomiendo totalmente algunos libros que hablan sobre la amistad, chiquillos. Sobre todo dos libros del gran autor alemán del siglo XX, Hermann Hesse. Estos libros son Demian, ¿no es cierto? Que es un libro que seguramente hasta ustedes habrán leído en la educación secundaria. Es muy utilizado por los profesores, es muy utilizado por los colegios, grandes aquellos colegios que utilizan los libros y las obras de Hermann Hesse. Hermann Hesse, bueno, describe la historia aquí de Emile Sinclair, que es el protagonista de la historia, un joven confundido, ¿no es cierto?, abrumado en su adolescencia, que tiene un amigo que se llama Demian, ¿no es cierto?, que se transforma poco menos que en el psicólogo de Emile Sinclair. Por lo tanto, es un muy buen libro, ¿no es cierto? Anótenlo ahí, por favor, Demian, del autor Hermann Hesse. Otro de Hermann Hesse que es muy bueno y que también habla sobre el tema de la amistad es Narciso y Goldmundo. Narciso y Goldmundo, que es un libro también maravilloso, yo diría que mejor quizás que Demian, mucho más claro. Me pareció por lo menos increíble Narciso y Goldmundo, que habla de dos amigos, ¿no es cierto?, que tienen personalidades distintas, objetivos distintos y una percepción, una cosmovisión distinta del mundo, pero es un libro tremendamente que vale la pena leerlo. Por favor, consígaselo, léalo en PDF o cómpreselo, ¿ya? Es muy bueno, no se va a arrepentir, sobre todo con este tema de la amistad. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video de Lysis, ¿no es cierto?, o de la amistad. Que estén muy bien. Cuídense, aprovechen de leer harto porque ya se viene la entrada al colegio y seguramente ya se vienen los libros de filosofía también, por lo tanto el canal les va a caer muy bien, sobre todo porque ya tenemos la República completa. Muchas gracias, que estén bien, nos vemos en otro video.